días, aquí les traigo este video a todos los amantes de las matemáticas para que tengan una referencia acerca del tema que les voy a exponer. En este video les voy a hablar de los tipos de ángulos. Es importante que conozcamos cuáles son los tipos de ángulos que tenemos para poder manejarlos a la hora de resolver problemas de geometría o de trigonometría. Y en este video voy a compartirles los 7 tipos más comunes de ángulos que existen y cuáles deben de ser sus medidas. Entonces vamos a comenzar con el primer ángulo, que es el ángulo recto. El ángulo recto se forma con dos líneas perpendiculares que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo recto y vale 90 grados. Recordemos que para representar el ángulo recto vamos a utilizar este pequeño cuadrito de aquí, lo cual nos simboliza que en esta área del ángulo es como si estuviéramos representando un cuadrilátero que tiene sus 4 ángulos iguales. Entonces, atendiendo a esta representación del cuadrilátero, se maneja este cuadrito que tenemos aquí en medio y se utiliza para representar el ángulo recto. Otro tipo de ángulo que vamos a manejar es el ángulo agudo. El ángulo agudo tiene esta forma y tiene las medidas comprendidas entre los 0, bueno, arribita del 0, entre poco más del 0 y menos de 90 grados. Entonces el ángulo agudo es aquel que va a medir más de 0 pero menos de 90 grados. ¿Ok? Y esta es su representación gráfica de un posible ángulo agudo. Recordemos que atendiendo a estas medidas podemos tener un ángulo agudo de esta manera, o un poco más abierto, o casi llegando a los 90, pero siempre por abajo de los 90. Nuestro siguiente ángulo va a ser el ángulo obtuso. Ese ángulo lo vamos a representar con un dibujo de esta manera y vamos a tener que el ángulo obtuso va a ser aquel ángulo que tenga sus medidas por encima de 90 grados, pero por abajo de los 180 grados. Entonces vamos a tener un ángulo mayor al recto pero menor al llano, y lo vamos a representar con un dibujito más o menos de esta forma. ¿Por qué digo más o menos? Porque recordemos que cualquier representación por encima de 90 y hasta antes de los 180 va a ser un ángulo obtuso. Después vamos a continuar ahora con el ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano o el ángulo lineal? Es aquel que tiene 180 grados exactos. Entonces el ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Y es un ángulo que se representa con toda la media circunferencia puesto sobre la horizontal. Entonces este ángulo es el ángulo llano. Nuestro siguiente ángulo va a ser el ángulo cóncavo. ¿Cuál es el ángulo cóncavo? Es aquel que lo vamos a estar contemplando más allá de los 180 grados. Entonces el ángulo cóncavo va a ser aquel que va a medir más de 180 pero menos
de 360 grados. Y lo vamos a representar con una figura de esta manera. El siguiente ángulo que vamos a representar es el ángulo nulo, que pues el ángulo nulo, como su nombre lo indica, es aquel de 0 grados, en donde no hay una proyección de la línea que se despega de los 0 grados y se queda en los 0 grados. Y por último vamos a hablar de aquel ángulo que se le llama ángulo total o circunferencia, y es aquel que se va a representar de esta manera. El ángulo total comprende desde aquí, siguiendo esta línea, hasta complementar la circunferencia completa, es decir, que es el círculo entero. Entonces el ángulo total o circunferencia es aquel que es igual a 360 grados. Con esto terminamos la explicación de los ángulos más comunes y sus nombres. Podemos tener algunos otros nombres dependiendo del autor de los libros de consulta que manejen, pero en general deberán coincidir con estos nombres y con estas medidas de los ángulos que existen. Con esto termino la explicación del tema de hoy. Espero les sirva y espero les sea de utilidad para sus tareas y sus trabajos en la clase de matemáticas, y les deseo muy buen día. Saludos.